Hola, yo soy PX Panitori y bienvenido al canal de bendición para las naciones de la tierra. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a hablar de cómo escuchar la voz de Dios y qué hacer para poder discernirla en tu pensamiento y que te direccione y te oriente en tu vida. Y si esta información te está gustando al final del vídeo, no te olvides de dejar un likeazo o de suscribirte a mi canal, porque así le asestarás un tremendo tablazo a las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús. La gente suele creer que la voz de Dios se mueve y gravita entre la emoción y el pensamiento, pero para determinar que alguien está escuchando la voz de Dios, tienen que haber pasado muchas cosas en su vida y haber ganado muchos méritos del corazón y muchas pruebas para poder determinar si realmente alguien está escuchando la voz de Dios y saber discernirla de tu pensamiento propio. Si tú estás en pañales espirituales y no tienes tu conciencia madurez espiritual, pues va a ser difícil que puedas entender si de verdad estás escuchando la voz de Dios o la tienes confundida. Así que el primer paso que podemos hacer para saber si estamos escuchando la voz de Dios es organizar el campo emocional, porque siempre que nos surge una emoción viene de una necesidad que necesitamos cubrir. Y a veces en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto, la voz de Dios habla, la emoción habla como si fuera Dios. Y entonces esa no es la voz de Dios. Es una necesidad que necesitas cubrir y la emoción te habla dentro de ti como si fuera Dios. Porque una mente limitada por el mundo de los sentidos, que se deja influir por el escenario que tiene afuera, pues es una mente presa de los sentidos que no tiene la capacidad de discernir la voz interior de Dios. Y hay que resaltar también que la voz de Dios no tiene lenguaje, porque si tuviera palabras, si la voz de Dios tuviera palabras, sería de la tercera dimensión. Y donde está la voz de Dios no hay lenguaje como palabra, no existe. Es un lenguaje más bien de frecuencia. Así que para que la voz de Dios que está en la cuarta dimensión traspase a la tercera y se convierta en palabras y nosotros podamos entenderla mejor, pues tiene que pasar muchos filtros. Por ejemplo, si tú pudieras oír la voz de Dios con tus oídos físicos, te mataría porque son ondas sonoras y son ondas frecuenciales que están tan altas que tu hardware no puede soportar oírlas y entonces te mataría. De hecho, nadie ha podido oír la voz de Dios. Solo Moisés, cuando habló cara a cara, ¿no? Pone en la Biblia que él habló cara a cara con Dios, pero no fue Moisés físico, fue el Moisés Zayín que pudo hablar con él cara a cara, pero bajó blanco, ¿no? se le puso el pelo blanco cuando volvió. Nadie puede entrar a la dimensión donde está Dios porque te mataría, o sea, te tiraría largo tu hardware. Porque nuestro hardware está apagado, es un diseño caído y no puede soportar el diseño divino. Entonces, no olvides organizar tus emociones porque si no están controladas,
y el péndulo se te va de un lado a otro, pues quiere decir que vas a tener no vas, va a interceder eso entre que tú puedas conexionar bien con la voz de Dios que todos tenemos dentro, aunque esté presa. Está empezando a hacer calor por ahí, sí. Habrá que poner el aire acondicionado. Uf. Por cierto, si vais a Sitges, hay unos apartamentos y unos hoteles nicho. Y, oye, mira lo que me he comprado con los ahorrazos. Necesitábamos un poco de compañía porque qué mejor presencia que la de Jesús de Nazaret para hablar sobre la voz de Dios. No sé si queda bien. ¿Se ve? La voz de Dios destrozaría tu cerebro porque tu hardware no puede escuchar esa voz de Dios. Entonces, y de hecho, esa voz no tiene lenguaje. No puede hablar en palabras, habla en frecuencias, como por ejemplo eh, cuando por ejemplo el sol habla con las plantas y se produce la fotosíntesis, pues ahí hay un lenguaje que nosotros no podemos percibir, pero ese lenguaje está. Es como el magnetismo, como las ondas sonoras, como las ondas acuáticas. Por ejemplo, la luna habla con el mar y hay un lenguaje y nosotros no lo percibes, pero ese lenguaje no quiere decir que no exista. La voz de Dios no tiene palabras, es una frecuencia, es una energía y tiene otra vibración a la de tu pensamiento propio. Así que esa frecuencia para atravesar de las dimensiones superiores a la tuya pasa muchos filtros y para eso en la Biblia Jesús dijo que lo que nos dio Dios es el Ruaj. Lo que los hebreos lo llaman Ruaj. No sé si lo veis. Y esto es igual a... Esto es el espíritu. Esto es el espíritu. Entonces, cuando tú te pones a orar con Dios, aparte de apagar el ruido mental y los efectos psicológicos de yoes que hay en tu mente, pues tiene que estar el Espíritu Santo participando en tus oraciones, porque el Espíritu Santo, dice en la Biblia, no me acuerdo ahora dónde, que el Espíritu de verdad es el que nos guiará a la verdad completa, y lo tenemos dentro, el Pepito Grillo, ¿no? Pero que tiene que tener la madurez espiritual alcanzada para poder decir y determinar que estás escuchando la voz de Dios. Por eso en Pinocho le ponen la edad de 18 años, ¿no?, cuando acaba la película, porque su conciencia ha alcanzado la madurez espiritual. Solsticio de verano. Así que para que esta frecuencia de Dios cuando te habla realice una transición a convertirse en palabra y que tú la puedas más o menos entender, pues pasa por el filtro del Espíritu Santo. También aquí lo que está pasando es que tenemos un ángel que nosotros le damos un mensaje para Dios, una petición, y ese ángel sube arriba y le transfiere el mensaje a Dios. Y Dios luego utiliza otro ángel para bajarte el mensaje a ti. Pero esa frecuencia que lleva un mensaje con un diseño divino, cuando llega aquí a la tercera dimensión, el ángel dice:
Si no encuentra un diseño divino igual que el mensaje que le ha mandado Dios, pues el ángel dice, este mensaje, esta frecuencia no la puedo transmitir, y entonces no te llega bien y, y tú no sabes, no llevas buena dirección ni buena orientación, ¿no? Eso es porque contra más madurez espiritual tienes, pues más capacidad de discernimiento y de revelación y de conexión con Dios tienes. Y ese mensaje que entra como rayos en tu red neuronal, pues la puedes discernir mejor, pero si no alcanzas más madurez espiritual y tu diseño y el diseño divino que está dentro está encarcelado, pues el mensaje no puede llegar correctamente. Porque en realidad el ángel que te transfiere ese mensaje o transfiere la energía para que se te manifieste algo, pues está diciendo, aquí hay hipocresía, ¿no? Ve un hipócrita cuando te ve, porque dentro de ti hay un diseño encarcelado divino, pero como no está afuera, pues el ángel ve un hipócrita que no, que no tiene el diseño del mensaje que porta de Dios. Entonces, esto me lleva también a decirte que si tu receptor, que es la glándula pineal que tenemos en el cerebro, eh, el hardware no está cuantificado o limpio, no puede conectarse a Dios para recibir bien los mensajes y que realmente estés oyendo la voz de Dios para que, para que se te implanten, quiero decir, para que puedas manifestar el reino de Dios. Realmente el ángel que porta un mensaje divino, como ve algo que no concuerda con su mensaje que ha de llevar, porque ve hipocresía, pues entonces en vez de tener conexión de banda ancha con Dios, la tienes con el diablo, porque los demonios sí que dicen, un hipócrita, ahí le va a llegar bien mi mensaje. Así que pon al Espíritu Santo en tus oraciones, porque Él es el único que puede hacer de filtro para que te llegue la voz de Dios. En los misterios esotéricos hay secretos como para saber y llegar a poder descalcificar la glándula de una forma un poco mágica, ¿no? Pero es muy importante limpiar el templo físico y lo primero que tienes que hacer es la alimentación. Así que el ser humano está ahí tratando de tener conexión con Dios y buscar cuáles son sus creencias, ¿no? Perfectas para poder conectarse a Él y manifestar el reino. Así que después de organizar tu campo emocional, lo siguiente es limpiar tu templo. Tienes que comer bien, tienes que no dejar entrar en tu CPU, en tu red neuronal, no pueden entrar malos pensamientos. La Matrix diseñada por el diablo pues solo quiere meterte música y ruido ambiental en tu cabeza, modas, maneras de vivir, pero que todo te desconecte. En realidad la finalidad es desconectar al ser humano de Dios, porque el diablo, claro, quiere este reino para él, no quiere que el reino de Dios esté aquí. Entonces, todo trabaja en la Matrix, todo trabaja para desconectarte de Dios y que no calcificarte la glándula y que no pueda llegarte el mensaje. Te doy un consejo también de que, claro, se habla mucho por las redes y todo, hay mucha gente que habla de despertar la kundalini y descalcificar la glándula, y no es un juego de niños porque es algo muy peligroso, y esta información hay que usarla con bastante conciencia porque no es un juego descalcificar la glándula.
De hecho, Dios ya prepara a quien puede hacerlo, porque si vas con ganas de sabiduría a buscar cómo descalcificar la glándula y lo quieres preparar tú, me temo que tu hardware y tu software no estará preparado para eso y te puede pasar algo bastante raro. Pero oye, si esta información te entra y te llega para ayudarte en algo, bienvenida sea. Punto número 3, más o menos. En realidad, nosotros no escuchamos la voz de Dios, reaccionamos a ella. Es como una frecuencia que dentro sientes algo y entonces tú reaccionas ante ella. Es como un lenguaje de sentimientos. Sentimos que esa voz nos dice algo y entonces no hay que ser un cadáver para poder oírla y reaccionar con intención en el momento en el que estás, porque el escenario siempre nos condiciona, el exterior, el mundo de los sentidos, nos condiciona para reaccionar ante la voz de Dios. Quiero decir que tú siempre que oyes dentro de ti algo y dices, tengo que hacer esto, el exterior te condiciona. Si por ejemplo está el presidente o hay un rey o algo exterior que te condiciona, dices, me voy a callar, que no, que aquí me llamarán loco, o te das una excusa y entonces te callas esa frecuencia que te ha hablado en forma de sentimiento y la has callado porque te da miedo. Porque en realidad la voz de Dios es la que da miedo. Adán, cuando aún tenía el hardware cuántico, pues oía la voz de Dios y la amaba. Mi alma ama al que ama mi alma. Pero cuando se cometió el pecado y se apagó el sistema nervioso y el hardware cuántico se desconectó de Dios, pues esa voz que antes amaba, ahora Adán se escondía, tenía miedo porque dijo, oí la voz de Dios, tuve miedo y me escondí. Entonces nos desconectamos de esa voz de Dios y tenemos que volver a amar a esa voz de Dios, que es la que da miedo. De hecho, tú te conviertes en un profeta cuando, por ejemplo, te llega una información que se la tienes que transmitir a alguien y tú sabes que Dios te ha dicho algo que se lo tienes que decir a esa persona para que en su vida avance, porque tú eres como un mecanismo que utiliza Dios para transmitir a otros información, pues si tú tienes capacidad de discernimiento y de revelación y oyes esa voz, transmites el mensaje haya quien haya. O sea, te da igual que piensen los demás que estás loco. O sea, eso es un verdadero profeta que, que intuye la voz de Dios y hace lo que sea y la saca la saca su verdadera alma para poder transmitirte a ti la información. Ahora, en este tiempo, eh, pues hay muchas mantas bonitas, pero que no quitan el frío. Quiero decir, cuando tú, por ejemplo, pones una manta bonita en la cama, dices, qué bien queda, no sé qué, pero si no te quita el frío, ¿para qué la pones? Hay un problema entre belleza y comodidad. Si lo que es cómodo cuando te echas a la cama es bello, pues bien, ¿no? Pero si solo es bello, pues hay un problema entre comodidad y belleza. Y eso genera un manto de confusión que te confunde la voz de Dios y tu pensamiento propio. Entonces ahí serías
En estos tiempos hay mucho profeta falso, que son profetas de microondas, que, que dicen una cosa pero hacen otra. Porque lo que sigues tiene que estar alineado con la voluntad perfecta de Cristo, que es la de Dios. Tienes que afinar tu oído espiritual y convertirte en tu propio profeta. O sea, no tienes tu propio espíritu de verdad interno, es el que te guía a la verdad completa. Entonces tú te conviertes en tu profeta que sabes captar bien la frecuencia de Dios para poder trabajar y servirle bien a Él. Un ejemplo de que el escenario te condiciona para callar esa voz de Dios puede ser, imagínate que, por ejemplo, tienes un problema médico y tú vas al médico, que, oye, si tienes que tener un pie en la medicina, pues úsala. Y usa sus métodos y sus sustancias. Si están, es porque son necesarias. Si tú dentro oyes una voz que te dice que te puedes curar de otra manera o que esa manera de curarse en realidad no es la natural y esa voz te habla dentro, pues Dios quiere ver si tú vences el reino de los sentidos. Entonces, una prueba muy grande es creer en tu propia verdad a pesar de que, por ejemplo, los médicos, ¿no?, te sentencien con cosas que ellos piensan que son así y que no pueden ser de otra manera, pero Dios exige pruebas de fe muy altas para que Dios quiere ver que crees antes de verlo fuera y que no te dejas someter tu verdad por una sentencia externa de algo que parece que tiene mucha autoridad, porque claro, el reino de los sentidos tiene mucha autoridad sobre el reino interno, ¿no? Pero Dios quiere ver que lo venzas, porque tiene que haber una verdadera transformación interna. Si no, si la transformación solo es una liberación del alma intelectual, pues puedes decir, yo me convertí a Cristo, yo ahora me he sanado, he conseguido tal cosa. Pues en realidad puede que tengas una liberación intelectual del alma, pero cambia el escenario exterior, pero sigues siendo un cautivo. Lo que pasa es que no lo sabes. Ahora hay mucha gente que se dedica a ser arquitecto de almas, ¿no? Y quieren pues buscar en tu alma dónde está el trauma para tocártelo y hacer que salga, porque así es como provoca que esos traumas del pasado que no te dejan liberar el alma y conectar con Dios, pues salgan o sea, quieren tocarte esa tecla para que llores y eso salga de ti para que esos traumas no te hagan cortocircuito y puedas oír claramente la voz de Dios y te aclares, ¿no? Pero claro, siempre estamos a las expensas de que lo que te conviertes en lo que sigues. Y puede ser que estés escuchando a alguien que se ha liberado intelectualmente, pero que en realidad sigue siendo un cautivo donde no ha habido transformación interna, y entonces tienes que asegurarte bien de que la persona a la que sigues te está explicando las cosas desde la verdadera voluntad de Cristo, que tiene las creencias perfectas que te pueden llevar a de verdad estar manifestando el reino de Dios. Los traumas se alimentan del abuso sufrido en el pasado y son campos energéticos que están ahí, activos, y el alma no tiene defensa contra ellos. Los traumas son mutantes, son X-Men, porque
se presentan de muchas maneras y tú has de saber si cuando te acuestas en la cama, te viene un pensamiento, te viene algo. Tú escudriñándote a ti mismo y haciendo una cartografía interior puedes descubrir si tu poder viene de Dios o viene de otra parte. Porque puedes engañar a todos, pero a ti mismo no te puedes engañar. Aunque la mente humana pues tiene el mecanismo de ponerse excusas y justificaciones y explicaciones para justificar por qué no haces caso de la voz que te da miedo. La voz de Dios, para distinguirla, también puedes saber que cuando sabes que esa voz te está diciendo algo que te va a meter en un desierto, esa es la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre te lleva... Somos seres espirituales viviendo una experiencia en un cuerpo limitado y está claro que tenemos que pasar experiencias para llegar a conectar con Dios. Así que lo más probable es que te meta en desiertos. Y si tú llevas una vida muy lineal donde no te pasa nada, pues eso es que no hay conexión con esa voz, porque la voz de Dios te mete en desiertos, como Abraham, que le dijo, sal de tu tierra, ¿eh? Y él, sin saber a dónde y sin tener la certeza de nada, salió de su zona de confort, ¿no? A lo que le daba miedo. Siempre te mete en un desierto. Pero esa voz también te saca del desierto. De hecho, Jesús de Nazaret, ¿no?, en la Biblia dijo que somos la luz del mundo. Entonces, no es que tengamos luz, es que somos la luz. Entonces, no dejes que los traumas se apoderen de tu cuerpo, porque los traumas quieren que tú no seas recipiente de la luz. Hay personas que quieren atraer algo y lo que dicen es que vibres bien y entonces atraerás así como vibres. Pero cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, la que da miedo, y empiezas a saber cómo atraer algo específico tú mismo, porque estás empezando a obtener claridad, aunque Dios tenga más claridad que tú, si te empiezas a conectar a Él, está claro que vas a ser tú el que decida lo que atraer, algo más específico. Entonces, ahí entra en juego que cuando esa voz te habla, si tú la callas, te estás creando karma. Y el que hace caso de esa voz está liberando karma. Sí que es difícil saber lo que es bueno para uno, porque es Dios quien tiene esa visión más grande que la tuya de lo que es mejor para ti. Pero cuando estás empezando a conectar con la voz de Dios y empiezas a amarla, aunque de miedo, empiezas a saber y ser el creador de de lo que tú quieres, de tu propio mundo. No calles la voz ni lo que sabes que te ha llegado como un mensaje que te entra una certeza y tú lo sabes, porque no es lenguaje, es que simplemente lo sabes, tienes la certeza y reaccionas ante esa voz sin que te importe el escenario. Da igual quién haya, da igual lo que te digan, da igual cómo estés, porque eso es lo que te hará vencer el mundo de los sentidos y que puedas verdaderamente atraer el reino de Dios a tu realidad. Es como, por ejemplo, cuando tú dices una cosa pero haces otra. Por ejemplo, imagínate que tú trabajas con un subjefe que tienes, o una mano derecha o un ojito derecho, y imagínate que esa persona te hace un desacato, incluso en el altar, de cara a tu público, de cara a la galería. Y tú dices, por ejemplo, que tomas una decisión en cuanto la ves, y que en cuanto te llega esa certeza tomas la decisión a pesar del escenario exterior o la humillación que se pueda tener, y resulta que luego no
no atajas eso cuando estás en el altar, pues además de que tu público lo puede ver o puede alguien darse cuenta, pues ahí estás diciendo que haces unas cosas, o sea, dices unas cosas que luego no las haces. Porque la decisión es ahí en el momento, ahí es donde se da verdadero ejemplo. Y también cuando oyes la voz de Dios, pues, y te entra como certeza, es como, por ejemplo, el círculo, ¿no? Que tú tienes el círculo y cuando se cierra, ahí ya no va a entrar la mente con excusas y con justificaciones. Y tú sabes, tienes una certeza de que no hay otra posibilidad, lo sabes, simplemente lo sabes. Y seguramente esa voz te va a meter en un desierto, pero si cruzas el desierto, esa certeza se va a convertir en realidad. Por ejemplo, yo en cualquier área que siento que he escuchado la voz de Dios y tengo que hacer algo, lo hago, me da igual cómo esté en las circunstancias externas y reacciono enseguida ante esa sensación de certeza y tomo acción inmediatamente, pese a quien le pese y sea como sea el mundo externo que me rodea y como si es el Papa de Roma el que está. No albergo otra posibilidad. Cuando sé algo, no voy a mirar otras posibilidades. Yo ya sé dónde está lo que quiero y, y no hay otra. O sea, no. Ya me podría, en cualquier área de la vida, por ejemplo en el amor, ya me podría venir Jeff Bezos a decirme, te doy una mansión que no albergo posibilidad cuando sé que es otra la certeza. Cuando tú de verdad eres un profeta que estás conectando con esa voz y empiezas a trabajar bien para Dios, pues tu manto de tu manto de energía se nota y cuando tú entras o pisas en algún lugar, pues las energías que la gente porta a sus vidas, como pues, los demonios que se pueden llevar encima, notan que una presencia acaba de llegar, ¿no? Tú tienes también que, para ayudar a los demás, tienes que meterte en el alma de la gente y saber oír bien lo que les está atormentando, el trauma que tienen, para poder operar dentro de su alma y quitar el cortocircuito que está interrumpiendo la conexión con Dios y que no deja que el alma salga a relucir, ¿no? Es lo que decía del karma, que si tú lo callas y te lo guardas, pues estás creándote cada vez más karma, porque tú sabes dónde está lo que quieres o lo que y no por el escenario o porque no quieres que tu línea de tiempo se destruya, no estás dispuesto a que tu línea de tiempo cambie por muy seguro que estuvieras de todo lo que sabes, pues entonces te estás creando tú el karma, no la persona que se atreve a, a tomar la sartén por el mango cuando le entra una certeza y recibe conexión con Dios. De hecho, es cuando te liberas de verdad. A ver, para terminar, lo que se podría decir es que solo hay uno que trató ya en el pasado de resolver este problema de desconexión con Dios y solo es a través de él como se puede, a través de su encarnación, es como se puede volver a conectar con Dios. Es como la historia de Gadara, ¿no? Cuando el gadareno estaba allí tenía en su vida una legión de 2000 demonios, pero él no lo sabía, no se daba cuenta. Y entonces cuando Jesús pisó Gadara y puso su pie y bajó de la barca, pues
pues el alma del gadareno que estaba dentro presa eh, notó la presencia que había venido allí. Y es cuando el gadareno le dijo a Jesús, déjame que me atormentas. Es porque sufres un tipo de exorcismo, ¿no? De que tu alma está dentro, presionando desde adentro, porque ha notado la presencia de que ha llegado el que le va a libertar. Entonces, por eso cuando tú pisas con presencia porque has pasado la tormenta, porque Poseidón no te ha hundido la barca y porque no te ha podido destruir, ¿no? Pues llevas un manto de energía que cuando pisas, como Jesús pisó en Gadara, pues el alma del gadareno que no sabía que estaba poseída por tantas legiones de demonios, pues empezó a presionar y eso te puede pasar que de repente pues te cruzas a lo mejor con una energía, es una situación en la vida en que dices, uy, pero ¿qué me ha pasado? Si nunca me había puesto nervioso, ¿qué está pasándome? Y te tienes hasta que sentar, ¿no? Porque has recibido como un movimiento que el alma ha presionado desde dentro y te ha sostobado todos los cimientos. Y dices, pero ¿por qué me he puesto nervioso si yo no me pongo nervioso nunca? Es una situación que te puede pasar. Esto si a lo mejor, pues eso, no tienes conciencia aún de que a pesar de que tengas una liberación intelectual, pues estés cargado de demonios y no lo sepas y entonces te puede pasar esa situación de déjà vu de ¿qué me ha pasado? No sé qué. Eso es una prueba de que llevas el alma encerrada y te está presionando desde adentro. Porque el gadareno, en realidad, ¿por qué un cuerpo pudo soportar tantas legiones de demonios subidas? Si es que es imposible, ¿no? Llevar tantas. Eso era que era un alma muy importante y entonces el demonio la apresó con todos los demonios que pudo y Jesús sabía que ese alma era muy importante porque si se le habían subido tantos demonios era importante, por eso fue a Gadara a libertar ese alma, ¿no? Él sabía que tenía que ir, le entró una certeza y fue. Así que la voz de Dios es por medio de lo que intentó hacer Jesús, que el secreto para vivir y conectarte a Dios es morir y además santidad gastronómica. Otra cosa que te puede pasar es que si ocultas verdades y te engañas y quieres engañar a la galería, pues tú siempre vas a saber, por mucho que lo quieras esconder, siempre vas a saber que hay un problema en tu corazón y cuando no estés en la galería y estés acostado en tu cama, pues ese problema sabes que está ahí y eso solo lo puedes saber tú. Así que escudriñate a ti mismo porque tu éxito no puede ser falacia. Uno de los peligros más graves que existen eh, con la voz de Dios es que la voz del diablo se viste de voz de Dios. Entonces, no puedes tener dos dioses, ¿no? O amarás a uno o amarás al otro. Si tú te crees que eres el bueno, darse cuenta de que eres el malo conlleva una dimensión muy peliaguda, ¿no? Porque si en realidad tú te crees malo, pero eres el bueno, darse cuenta de que eres el bueno es mucho mejor, ¿no? Imagínate que tú te tienes que dar cuenta de que eres el malo y no te habías dado cuenta. Pero bueno, los caminos todos llevan a Roma y todos los caminos en realidad están favoreciendo directa o indirectamente el plan divino, ¿no? Así que todo está en su lugar y lo que Dios permite es necesario. Esto lo explica muy bien la película de Alejandro Amenábar, de Los Otros, que en realidad
será una película de fantasmas, pero en realidad no está tratando un tema mucho más profundo, porque ella, la protagonista, que no sabe que está muerta, es en realidad lo que le pasa al ser humano cuando no sabe que en realidad es uno de los otros. Esto es difícil de integrarlo porque cuesta mucho de cambiar esta dimensión. Cuando están comiendo, con una de las escenas donde están los niños allí con ella en una mesa, y su hija le pregunta: mamá, ¿por qué papá lucha con los británicos? ¿Cómo sabes que lucha con el bando de los buenos, ¿no? Y ella le dice: los británicos son los buenos y tu papá lucha con ellos y está con los buenos. Y ella se queda así pensando, ¿no? Porque en realidad le está diciendo la cosa que no lo sabes, ¿no? Nunca sabes. Es un déjà vu que ocurre, ¿no? Y en realidad luego ella se da cuenta de que era la mala y que había matado a sus hijos, pero aún así, después al final no quiere salir de esa dimensión, o sea, quiere seguir sujetando su dimensión a pesar de que sabe que se ha dado cuenta, e incluso que los demás se han dado cuenta. Entonces, en vez de hacer el salto de verse a sí misma y reconocer la verdad, pues quiere seguir manteniendo su dimensión de yo me quedo en esta casa y yo sigo con esto y da igual, no importa la verdad, un pepino. Pues te puede estar pasando eso, ¿no? Que tengas la voz girada y te creas que eres el bueno y en realidad no lo eres. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos dar es, yo qué sé, imagínate que en tu vida, pues yo qué sé, imagínate que en tu vida pues has sido un cornudo, ¿eh? Y tú dices, por ejemplo, yo estaba antes dormido en mi vida y la voz de mi mente, que es el diablo, ¿no? Me llevó a meterme en problemas y, y no hice caso de la voz de mi alma que me decía que ahí había un peligro y que no sé qué, bueno, y te metiste en el problema, ¿no? Y luego hay una incongruencia si luego dices que eso que te pasó te llevó a algo bueno, a conseguir algo bueno o a hacer algo que no hubieras hecho si no te hubiera pasado eso. Eso es una incongruencia porque en realidad entonces esa voz de tu mente, que es el diablo, te llevó a algo bueno y a aprender algo, ¿no? Al pasar por ese desierto. Entonces ahí tienes la voz girada, porque esa es la voz de tu alma que te llevó al problema, al desierto, y después también te sacó del desierto. Y la que te decía, que tú dices que era la voz del alma que te avisaba y no le hiciste caso porque estabas dormido, esa es la voz de esa es la voz de la mente que se te viste de alma. Y lo que decías que era la voz de la mente es la voz de tu alma que en realidad te llevaba al problema, a lo que da miedo. Y luego puedes decir también, pues ahora yo estoy despierto y ya hago caso de esa voz que no le hacía caso antes, que me avisaba de los peligros y ahora sí que le hago caso. Y en realidad lo que tienes es que tienes la voz girada, tienes un despertar, que ahora viene el despertar del despertar, ¿no? Y te has de dar cuenta que esa voz que te parecía mala, que era la de la mente, en realidad era la del alma. Y las tenías giradas, porque la mente es un mecanismo de supervivencia que lo que quiere es protegerte, que sobrevivas. Entonces, esa mente es la que te para, no vayas por ahí hay un peligro, no vayas. Esa es la de la mente, no es la del alma que te avise, que intuyes que hay un peligro. Se te está vistiendo de
de alma, pero eso sigue siendo una justificación intelectual que te has dado para explicarte que, que lo correcto es lo contrario. Son déjà vus que ocurren, son paradojas de la mente que cuesta explicarlas, ¿no? Pero sí, si un desierto te lleva algo bueno, la voz que te metió ahí es la del alma, no es la de la mente. Entonces tú has de saber si estás escuchando la voz que te da miedo como si fuera Dios, que en realidad es la que te va a llevar a conseguir lo que todo el mundo está deseando, que es la felicidad. Y resulta que la mente se te ha disfrazado de alma y dices que te avisa y que te intuye de ese peligro y que ahora vas por buen camino, y en realidad es la mente parándote para que verdaderamente no trabajes para el plan divino. Espera, vamos a ver. Pues eso, que a ver si el que lleva cuernos, como la maléfica, a ver si va a ser, a ver si el villano va a ser el héroe. Un poco de agua que he puesto el aire y se nota, pero no todo lo que parece de Dios es de Dios. Así que espero que este vídeo te haya servido de algo y deja un comentario si tienes alguna duda o algo que decir. Y no te olvides de subscribe to my channel. Y para más info sobre el mundo sobrenatural y resolver dilemas de tu cabeza, mi libro El rugido del alma está en Amazon y pronto va a estar en mi web, porque por fin me va a tocar en el kit digital. Que pases un día genial. Rompe tu silencio.